Hola a todos, bienvenidos a este espacio de experto a experto del economista con la colaboración de HP. Vamos a hablar de sostenibilidad y nos acompaña Sofía García, responsable de sostenibilidad en HP Iberia. ¿Qué tal? Muy bien, un placer. Juanma Martínez, director manager de Green & Human. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de compartir micrófono con vosotros. Tengo que decir que Green & Human es una empresa sin ánimo de lucro que, si de algo sabéis y de mucho, es sobre todo sostenibilidad y medio ambiente. Sí, trabajamos para desarrollar destinos turísticos más sostenibles. Siempre aplicando inteligencia artificial, inteligencia natural, inteligencia... Muy de la mano de la tecnología. No se puede abordar, yo creo que ningún proceso de transformación se puede abordar hoy día sin ir de la mano de la tecnología. Siempre de la mano. Y tenemos HP. Esto de la sostenibilidad, yo creo que a lo mejor pocos dudan que sea una tendencia o que sea una moda. Sácanos de dudas. Esto va... Esto va en serio, efectivamente. Todos tenemos que estar invirtiendo en sostenibilidad y definitivamente pues no es una moda. En el sector corporativo, sobre todo, pues vemos que hay muchas influencias, ¿no?, que están haciendo que la sostenibilidad haya venido para quedarse y que sea, sobre todo, pues un imperativo empresarial. Tenemos a clientes que están buscando productos, servicios y soluciones sostenibles y también buscan que las propias marcas tengan compromisos de sostenibilidad para que les ayuden a ellos mismos también a dar ese paso, a ser más sostenibles. Tenemos a los propios empleados de muchísimas empresas que buscan también a sus propios empleadores que den ese paso más de compromiso medioambiental, social, y también tenemos en la parte de los gobiernos, ¿no?, que están incorporando cada vez más, implementando medidas y regulaciones cada vez más estrictas para tratar pues temas de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Con lo cual es totalmente cierto que es una necesidad que ha venido para quedarse. Y además es que tiene todo el sentido del mundo, porque si lo pensamos, pues nos estamos enfrentando a algunos de los retos más grandes a los cuales nos hemos enfrentado jamás como sociedad. Tenemos la crisis climática, pérdida de biodiversidad, tenemos desigualdades sociales en un montón de cadenas de valor de muchísimas empresas. Y entonces, por tanto, en el sector tecnológico también tenemos que ver qué retos tenemos, ¿no?, en cuanto a sostenibilidad. Y tenemos pues residuos electrónicos que se generan millones cada año, tenemos también emisiones de carbono derivadas de la manufactura de esos productos, con lo cual muchos retos, muchos challenges, ¿no? Y definitivamente la sostenibilidad pues es una necesidad ya para todos. ¿Qué retos tenéis en Green & Human en cuanto a sostenibilidad? Bueno, es un desafío muy transversal porque afecta prácticamente todas las facetas de la actividad, tanto social como empresarial. Yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Sofía. Nosotros vemos además que en el sector turístico hay una componente muy alta de responsabilidad a la hora de arrancar estos procesos de caminar hacia la sostenibilidad. Es una responsabilidad personal, pero tal y como nosotros lo entendemos, ha dejado de ser ya un ejercicio voluntario de responsabilidad y se está convirtiendo en una obligación. Obligaciones que te está marcando la propia legislación. Los gobiernos, y especialmente el gobierno europeo, está siendo muy rígido con la implementación de políticas que garanticen que el futuro de los territorios pues va a ser sostenible. ¿Pero es una feliz obligación? Es necesaria. Para mí es necesario, sí. Por la propia condición humana. Por voluntad y por responsabilidad hacemos muchas cosas, pero cuando tenemos un régimen sancionador por detrás es cuando de verdad nos ponemos a ejecutar. Entonces, este modelo que quizás hace 10 años era más la voluntad, un ejercicio de responsabilidad, me siento, tengo que trabajar por mi entorno, esto ya se ha acabado, ya es responsabilidad marcada por la legislación, marcada por la propia estructura de costes de las empresas, los costes de los recursos, los costes de la electricidad, marcada por la carencia tan enorme que hay de talento cualificado y las personas que cuando podemos elegir seleccionamos espacios para trabajar donde haya un propósito que vaya un poco más allá del puro fin económico de un sueldo y sobre todo muy marcado por las exigencias nuevas que están teniendo los viajeros, nuestros usuarios nos demandan cosas distintas. Entonces es un escenario en el que nosotros vemos que hay montones de obligaciones que son para todos, pero también hay oportunidades para quien sabe aprovecharlas, sí. y determinar nuevas formas de acudir al mercado. Y en Green & Human trabajamos mucho por hacer que si las obligaciones son para todos,
las responsabilidades, las oportunidades igualmente sean también para todos. Sí. Sofía, ¿cómo conseguís que la tecnología sostenible llegue a todo el mundo? Estáis en todo el mundo, estáis en todas las regiones, sí. pero ¿cómo lo hacéis para que sea democrático esto? Bueno, lo primero, ¿no? El primer paso es diseñar una tecnología que sea sostenible, ¿vale? Ese es el primer punto, porque nosotros cuando hablamos de tecnología y hablamos sobre todo, cada vez estamos yendo hacia una economía más digital, ¿no? Un factor clave y un factor, el factor principal que va a ayudar y que va a habilitar hacia esa digitalización va a ser la tecnología. Con lo cual, el primer paso es hacer tecnología que sea sostenible. Por darte un par de datos, ¿no? La ONU, por ejemplo, está diciendo que el sector IT es responsable del 2 al 3% de las emisiones globales. Y además, antes comentaba el tema de los residuos electrónicos, cada año se generan más de 60 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Y además, como con lo que decíamos antes, ¿no? Cada vez vamos hacia una economía más digitalizada. Por tanto, la tendencia es que esos números vayan a seguir aumentando. Con lo cual es clave, por una parte, diseñar tecnología que sea sostenible. Y eso pues lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en HP lo que hacemos es que nos centramos en el diseño del producto, haciéndolo circular y diseñando con la sostenibilidad en todas las fases del ciclo de vida del producto. Desde la manufactura, el diseño, el transporte, la fase de uso y el fin de vida. Y luego, por otra parte, con servicios y soluciones pues que dan apoyo también a nuestros clientes, ¿no? Para que puedan conseguir esos objetivos de sostenibilidad que tienen ellos. Ese es el primer paso, tener el portafolio sostenible. Sí. Y después el segundo paso, ¿cómo haces, ¿no? Que llegue a todo el mundo? Pues la palabra clave aquí es colaboración, al final, porque tú al final eres una empresa, no puedes llegar a todas partes y necesitas colaborar con toda tu cadena, de principio a fin, además. Primero con tus proveedores, por ejemplo, pues haciendo que se inscriban a tu código de conducta para, pues, asegurar unos mínimos, ¿no? De sostenibilidad en los procesos de manufactura, pero también con tu canal de distribución. Tenemos un programa que es el Amplify Impact, en el cual pues empujamos la sostenibilidad en todo el canal de distribución para asegurar que ese sea un factor clave. También con nuestros clientes, con ONGs, ¿no? Sí. Y al final la palabra clave es colaboración, efectivamente. Hablas de ONG, ¿cómo es la colaboración que existe entre vosotros? Bueno, pues HP viene apoyando la iniciativa Green and Human pues desde el primer minuto. Somos viejos conocidos desde hace años y sabíamos que su estrategia está muy alineada con los fines que nosotros perseguimos y no duraron un minuto en embarcarse. Para mí, cuando Sofía habla de colaboración, me gusta hablar de alianzas. Está expresamente recogido, además, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. El último, para mí el más importante, son alianzas para alcanzar objetivos. Y tiene mucho que ver con lo que planteaba Sofía de céntrate en lo que de verdad sabes hacer. El valor añadido que puede dar mi organización de servicios turísticos es prestar experiencias diferentes a los viajeros. Yo no debo crecer invirtiendo en desarrollar tecnología. Tengo que buscar quien me aporte una tecnología que no me esté generando un problema. Imagina el escenario. El sector turístico está hiperatomizado. 98,5% del sector son pymes hacia abajo. Y afrontar todos estos desafíos que están viniendo ahora, simplemente conocer la legislación que nos aplica, no digo cumplirla, conocerla ya es un desafío inabordable para miles de empresas que tienen muy poquita estructura de equipo humano. Entonces, si yo estoy en un proceso en el que me están pidiendo al mismo tiempo una transformación hacia un modelo más sostenible, pero al mismo tiempo necesito digitalizarme porque tengo que seguir siendo competitivo, el proceso de digitalización me genera nuevos impactos en mi organización. Sí. Me genera impactos en cuanto a la seguridad de la información que estoy trabajando. Me genera impactos sociolaborales porque tengo que capacitar a mi gente para trabajar con estas nuevas tecnologías. Me genera impactos ambientales. Si yo debo de medir la huella de carbono que está generando este equipo que me está facilitando mi trabajo de transformación digital, me está complicando. Te estás alejando de la esencia del... Y además mi trabajo no es digitalizarme, mi trabajo no es hacerme sostenible. Mi trabajo es prestar experiencias turísticas. ¿Cómo ayudáis para que ellos se centren en el turismo? ¿Qué herramientas tenéis para que vuestra tecnología sea muy sostenible? Sí. Pues efectivamente, como tú decías, no podemos dejar que todas las empresas, si quieren hacer ese paso de digitalización, se centren y se preocupen por eso. Con lo cual, los que estamos liderando al final este sector, ¿no? Pues nos tenemos que centrar, como decía antes, en hacerla más sostenible y cuando hablamos de descarbonización, ¿no? O de reducir la huella de carbono,
de estos dispositivos que están utilizando tantísimas empresas para dar ese paso hacia la digitalización, pues es entender primero, o sea, al final eres experto en tu propia industria y y nosotros entendemos perfectamente de dónde vienen esos impactos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un ordenador al final consume mucha energía. Producir un ordenador consume mucha energía, consume mucho agua, además tiene una huella de carbono de unos 240 kilos de CO2 equivalente. Esto es más o menos pues el típico laptop, tiene esa huella. Pero nosotros también sabemos de dónde procede la mayoría de esa huella de carbono. Sabemos, por ejemplo, que del 70 al 80% de la huella de carbono de esos 240 kilos procede de la fase de manufactura. Después hay otro 20% que proviene de la fase de uso, de cuando los clientes están utilizando el ordenador, la energía que consume el utilizarlo. Y el resto viene del transporte, de la logística y del fin de uso. Como expertos y conocedores de esto, al final hacemos análisis de la huella de carbono de estos productos y entendemos dónde nos tenemos que enfocar para reducir esa huella de carbono y ayudar a nuestros clientes al final. Que todos vayan por el mismo camino, ¿no? Sí. Todos remamos. O sea, al final, pues ayudarles a que la huella de carbono de su flota tecnológica sea menor. Y esto al final, pues ¿cómo lo hacemos? En la fase de manufactura, invirtiendo en materiales innovadores. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo utilizando ocean-bound plastics, que le llamamos, que son plásticos que al final recogemos de zonas que están cercanas a las costas y lo que hacemos es retirarlas y las incorporamos dentro del diseño de nuestros ordenadores. Pero ahora, por ejemplo, también estamos incorporando nuevos materiales como redes de pesca o poliestireno expandido, por ejemplo, que son dos plásticos que contaminan muchísimo los océanos. Pues lo que hacemos es que lo cogemos de los océanos, lo convertimos en resina y lo incorporamos dentro del diseño de los productos, en las teclas, en los altavoces. De esta manera, en la fase de manufactura, estamos reduciendo los impactos. Y después, en la fase de uso, que es al final lo que utilizan nuestros clientes en el día a día, pues lo que queremos hacer es que esos ordenadores sean eficientes energéticamente. Que al final así, pues es un win-win-win para todos. Es un win para la empresa que va a pagar menos en su factura de mes a mes porque no va a utilizar tanta electricidad. Es un win para nosotros porque al final pues nos diferencia y es un win para el planeta también. Sí. Sin duda. Sostenibilidad y turismo son términos sinónimos, hermanos, van de la mano siempre. Ella ha hablado de las materias primas de su industria. La materia prima de la industria turística es el territorio, pero no solamente el territorio, el entorno físico, es la cultura, son las personas. Entonces, para nosotros no hay distinción. Y además es importante crear espacios en los que se puedan compartir estas iniciativas de sostenibilidad. Porque ellos hacen su estrategia, pero igual que vosotros hacéis la vuestra y nosotros hacemos la nuestra. ¿Qué ocurre? Que si no están muy bien alineadas, los efectos no suman. Entonces, es necesario crear entornos en los que se pueda trabajar de manera colaborativa. En Green & Human hemos desarrollado una iniciativa que llamamos Nest ESG, Nest Nido, sí. Que es una red de centros, el primero está en Mallorca, en los que trabajamos por crear una comunidad que trabaje en torno a la sostenibilidad de manera colaborativa, bajo la premisa de que en sostenibilidad no se compite, se comparte. Y dentro de las iniciativas que hacemos en este proyecto, hay una que se llama Nest Working Day. Son hackatones de proyectos colaborativos. El primero lo hicimos este pasado mes de mayo. HP estuvo con nosotros participando y abordamos 9 proyectos diferentes de alto impacto local. Estamos trabajando con las problemáticas locales del espacio y en cada una de ellas acuden distintos perfiles, expertos cada uno en su ámbito. En el caso de HP, además me resultó muy significativo, pues todo esto para nosotros es muy transgresor y muy novedoso. Era una mesa que estaba liderada por una persona, Clara Cano, que es casi una fórmula de autoempleo, una micropyme que trabaja en desarrollo sostenible. Y alrededor de esta mesa tenías grandes multinacionales, tenías al gobierno balear, tenías grandísimas hoteleras, tenías desarrolladores, mucha gente con mucha especialización. El objetivo de la mesa es construir un bosque para hacer compensación de huella de carbono en Palma de Mallorca. Cuando empiezan a trabajar y cada uno aporta su visión, te das cuenta de la enorme complejidad que tiene esto, porque cuando empiezan a hablar los biólogos sobre la biodiversidad, sobre la selección de las especies, luego se empieza a hablar de sensorización, se empieza a hablar de las comunicaciones, se empieza a hablar del registro de todas las emisiones. Es casi imposible hacerlo solo. Sin embargo, cuando todas estas iniciativas, todo este conocimiento, lo alineas,
la cosa cambia mucho. De repente dices, oye, pues si nos ponemos de acuerdo, esto es fácil hacerlo. Es mejor ir bien acompañado. ¿Qué mensaje darías a las empresas que están comprometidas en reducir su huella de carbono, en ser más sostenibles? Que la tecnología es un elemento que ayuda en esa dirección, ¿no? Efectivamente, la tecnología al final yo creo que tenemos que poner en la misma mesa tecnología, colaboración y sostenibilidad. Son tres conceptos que van de la mano y que tienen que ir así. Hemos visto los impactos, ¿no?, que tiene la tecnología en tema de emisiones de carbono, de residuos electrónicos, con lo cual la tecnología se ha de hacer bien y todos, tanto los que producimos tecnología, pero también cada uno de nosotros como consumidores de ella, también tenemos una responsabilidad de adquirir tecnología lo más sostenible posible. Sí. ¿Qué mensaje darías a quien quiera conocer tu organización y la importancia de la sostenibilidad en el turismo? Bueno, pues te lo escenifico con algo que para mí es muy llamativo. Yo llevo muy poco tiempo en el sector turístico, yo vengo de un perfil más de ingeniería, pero me resultó muy llamativo temporada pasada. Esta temporada tiene pintas de que vamos a batir todos los récords de ocupación, ¿no? Y venimos de una época malísima, 2021, 22 fueron muy malos. El año pasado fue una temporada récord. Y cuando analizamos y decimos, bueno, con una situación de inflación desbordada, con unas condiciones climáticas extremas, el año pasado hizo un calor enorme, con carencia incluso en muchos sitios de recursos básicos como el agua, y aún así la gente viaja, se desplaza. Nosotros decimos que el turismo es la industria de los sueños. Todo esto no es porque las infraestructuras sean muy buenas, no es porque la oferta sea muy competitiva, es por la convivencia con el entorno. Sí. Es porque nosotros queremos ser vecinos por unos días en el sitio donde vamos. No queremos encerrarnos en un espacio aislado para turistas y que nos vendan el producto para turistas. Queremos convivir con el entorno. Para poder convivir con el entorno tiene que querer convivir con el turista. Y esto pasa por desarrollar los territorios en los que estamos trabajando. Ese es el gran desafío. El gran desafío no es solamente modernizar las empresas, es crear sociedades conviventes, justas, que quieran acoger a los visitantes. La tecnología juega un papel importantísimo en esto. Hay que facilitar el acceso a la tecnología, no solamente a los trabajadores, sino como elemento de supervivencia. A día de hoy no puedes ser analfabeto tecnológico, estás excluido del mundo. Efectivamente, y de hecho, por puntualizar aquí en este punto, ¿no?, el tema de la equidad digital al final es también uno de los pilares que tenemos que centrarnos cuando hablamos de tecnología, porque al final avanzamos hacia una economía cada vez más digital, pero también hay un riesgo de brecha digital para muchísimas personas que no tienen acceso a tecnología o que no tienen los conocimientos, ¿no?, tecnológicos para prosperar en una economía así. Con lo cual también tenemos que poner a disposición de todos ellos la tecnología para que sea sostenible, pero también inclusiva, efectivamente. Sin duda. ¿Qué elementos diferenciales tiene HP respecto a otros competidores en materia de sostenibilidad? Bueno, lo primero, que llevamos haciéndolo mucho tiempo, con lo cual lo llevamos en nuestro ADN, es lo que decimos, ¿no? Y tenemos realmente una estrategia de sostenibilidad que es de las más ambiciosas del sector. Tenemos objetivos cuantificables, además alineados con muchas de las agendas internacionales de la ONU, los ODS, por ejemplo. Uno de los objetivos que tenemos específicamente para el pilar de acción climática es que queremos reducir nuestras emisiones de carbono hasta la mitad para 2030 y queremos llegar a ser climate neutral para 2040. Mucho antes que las obligaciones. Efectivamente, las obligaciones nos están diciendo que tenemos que hacerlo para 2050. Nosotros estamos decididos a dar un paso más, ¿no?, y abordar esta temática con la importancia que tiene. Y por eso estamos decididos a tener objetivos pues más ambiciosos de los que encontramos actualmente en el sector. Pero todo al final es necesario, como decíamos antes, y sobre todo colaborando con diferentes stakeholders, ¿no? Es así como lo conseguiremos, con la colaboración, pues teniendo un impacto sostenible exponencial. Es muy reconfortante. Cuando escuchas una organización que quiere ser locomotora y no vagón de cola, a mí me resulta tremendamente reconfortante. Y me lleva a pensar la gran diferencia que hay entre la componente humanista de sostenibilidad, que es sentido común, está en nuestro ADN, sí, pero está en el ADN pues, de casi todos los seres vivos. Tú ves a un león que caza en la orilla del río, pero retira la caza y no come en el río porque sabe que contamina. Esto no es intuitivo. Sin embargo,
sostenibilidad humanística es una cosa y gestionar sostenibilidad es otra. No tenemos recursos infinitos, tenemos que poner el foco en algún sitio. Entonces, que una organización que es pionera, que es puntera, que tiene muchas líneas estratégicas en las que avanzar, decida que en ese ejercicio de gestión de recursos finitos diga, yo me quiero adelantar, quiero ser vagón de cola, en temas que aparentemente podrían no ser prioritarios para su cuenta de resultados, que es la descarbonización, pues realmente es muy gratificante para los que estamos trabajando por inculcar esa conciencia de decir, vamos tarde en muchas cosas. Sí, y es un cambio de mentalidad también, porque efectivamente al final todos los que llevamos en esta industria pues llevamos muchos años haciendo las cosas de una manera, ¿no? Entonces cambiar la manera en cómo las estamos haciendo puede costar, pero es necesario. Por ejemplo, pues incorporando diferentes líneas de negocio, ¿no? Apartando además servicios y soluciones en el ámbito tecnológico, no solo diseñando esa tecnología de manera que sea sostenible, sino además pues aportando servicios y soluciones que apoyen esa transición a una economía circular que va a ser clave para ese futuro sostenible. Claro. Y en un momento en el que estás trabajando en el campo de las oportunidades, cuando todavía no existe la obligación. Exacto. De diferencias. Si ahora tú quieres montar un negocio y dices, voy a montar un negocio y voy a poner una página web, pues te dirán, pues ya, sí. Un poco tarde. Chico, pues vale. Cuando hace 30 años decidías hacer esto, entonces tú estabas diferenciándote. Entonces, trabajar en este campo también en la sostenibilidad, es decir, voy a trabajar apalancado en las oportunidades y no voy a esperar a que las obligaciones me coman, es fundamental. Sin duda. Tecnología y sostenibilidad, términos felizmente avenidos y por lo que nos interesa y por el futuro de la humanidad, que sigan estando así. Totalmente. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias, Gracias a Antonio. vosotros. Juanma, un abrazo. Muchas Ha sido un Juanma. placer. Gracias. Gracias. Sofía.